Este capítulo está presentado por Homework Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow. Yo me acuerdo, para que veas el poder tan grande que tiene la mente. Y dije, no, esto se acabó. O sea, no. Yo dije, yo estoy decidida a que yo no voy a tomar medicación porque yo estoy lactando. Ok. Pero este pedo se tiene que acabar en este momento. Ajá, ajá, ajá. Y yo tengo que buscar la forma de que esto se acabe de la forma que yo quiero, que no es medicarme. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio más de Buscando el Flow. Yo soy Manuel del Valle, este es el episodio número 3 de Buscando el Flow. Y hoy estoy emocionadísimo y contento porque mi invitada de hoy comparte muchísimas ideas, conceptos, en fin, muchas cosas increíbles que les vamos a platicar este día. Entonces, bienvenidos y no tengo más que presentarles a mi queridísima invitada Paola Palazón. Pau, qué gustazo me da verte. Hola, Ya tenía rato que qué no nos emoción, veíamos. sí, sí, Qué gusto, mi querida Pau. siempre. Pues bienvenida. Gracias. Y como te decía, me gusta que mis invitados se presenten porque creo que lo hacen mucho mejor que yo. Así que, y no seas humilde, mi querida Pau, por Ya, favor. ajá, ya es un buen ejercicio. Exacto, Además, exacto. Pues bienvenida, mi Pau. Cuéntanos, gracias. ¿quién es Paola Palazón? ¿De dónde va? Digo, ¿de dónde Ok, viene? ¿A dónde va? ok. Digo, no sé a dónde voy. Ya somos Digo, dos, Pau, porque, ya somos dos. ajá. Bueno, yo soy Paola Palazón, me gusta decir siempre primero que soy mujer eh, y buena persona. Estudié comunicación social en Caracas, mención publicidad y marketing. Trabajé desde que me gradué hasta que me fui en 2008 de Venezuela, por razones que ya imaginarán. Claro. Eh, Estuve desde que salí hasta que me fui en cargos corporativos dentro de la industria editorial, en una compañía muy grande en Caracas. Tuve la oportunidad y ahí me formé además, sobre todo en temas de finanzas y temas de gerencia. Luego viví, y ahí me fui 2 años a vivir a Argentina, a estudiar diseño de modas. Tenía como la inquietud, Wow. o sea, como que sentí que salí de la universidad eh, y lo único que hacía era Excel y PowerPoint. Ok. Eh, En y el tema necesitaba de hacer, moda, sí, y necesitaba hacer algo con las manos. claro. Entonces, decía, ¿qué? Y a mí me gustaba mucho desde chiquita coser. Le dañé la máquina de coser a mi mamá, usaba la de mi abuela. En un principio pensé en irme a estudiar a Nueva York un posgrado de marketing de moda, pero decía, yo ya estudié marketing, ¿no? Yo lo que quiero es coser, hacer algo con mis manos, ¿no? Ajá, ajá. Y terminé en Buenos Aires. Buenos Aires es ciudad del diseño según la UNESCO, nombrada por la UNESCO ciudad del diseño, y hay una vasta oferta en temas de diseño. Yo siempre digo, si tú quieres desde aprender a forrar un botón hasta lo que sea, hay un curso seguro. Ok. O sea, hay un nivel de formación impresionante, una oferta No académica sabía. enorme, sí. Ok. Eh, y bueno, y luego, como nuestros países latinoamericanos son como son, Divertidos. divertidos, vi un poco lo que había pasado, o sea, veía venir un poco lo que había pasado en Venezuela. Cuando empecé a escuchar la palabra control de cambio, dije, no, otra vez no, por favor. Uf. Y paré aquí en México, eh, donde volví un poco a mis raíces, a comunicar, que es lo que más me gusta hacer. Eh, y estuve 9 años a la cabeza. Traje desde Londres, desde su casa matriz Time Out, que ahí fue donde nos conocimos, Manu, Correcto. y estuve 9 años
a la cabeza de, Wow. de Time Out. Y bueno, y a raíz de muchas experiencias personales, eh, principalmente con la depresión postparto, con los ataques de pánico y con la ansiedad, en los últimos años me he dedicado más al tema de bienestar. Como hablábamos antes de entrar a esta grabación, pues desde el lado más holístico hasta lo más clínico, por Oye, qué llamarlo de padre. alguna forma. Y entonces ya hiciste de México tu casa. Tengo un mexicanito. Ay, qué bueno. Sí, ¿Cuántos años tiene tu hijo? cinco, Ah, tiene 5. bueno, qué padre, Sí. qué padre. Oye, Pau, y cuéntame un poco, ¿cómo empezaste? Digo, andando un poquito en el tema de esto que cuentas de que pasaste por periodos de ansiedad, de esta depresión postparto. ¿Cómo? Bueno, a ver, dos preguntas. ¿Cómo entraste al mundo de la psicología o cómo eso evidentemente ayudó a que entras al mundo de la psicología? Y aquí, bueno, no la psicología, de la psique, de la mente, Ujú. de todo lo que engloba nuestra superpoderosa mente, ¿no? ¿Cómo entraste a esa etapa? Y lo quiero ligar con el primer tema, ¿no? Lo quiero ligar con el tema del propósito. O sea, ¿cómo jugó el propósito en ese momento? O cómo, o no sé, me gustaría Sí, sí, ahondar te más entiendo. cómo Sí, entraste sí, ahí. mira, yo creo que los propósitos a lo largo de nuestra vida pueden ir evolucionando y cambiando, y creo que eso es súper normal. Y a veces la gente porque también cuando doy estas consultorías para emprendedores hablamos del tema del propósito, y a veces la gente como que un poco se saca de onda si no lo tiene claro, ¿no? Sí, Eh, eh, y yo digo, no importa, porque puede ser que hace 10 años tenías uno o hasta hace un año, de eso se trata de evolucionar, ¿no? Pero sí, yo personalmente creo que a pesar de que muchas cosas en mi vida y mi forma de pensar ha cambiado a lo largo de yo desde que era pequeña, digo, yo no soy la misma que era cuando estaba en la universidad. correcto. Siempre he tenido como una idea muy clara, que es el tema de poder dejar una huella y ayudar a través de tus acciones. Ok. Yo por eso empecé estudiando Derecho. Originalmente, antes de Ah, estudiar Comunicación Social, estudié wow. un año de Derecho también. Bueno, yo entré a la universidad a los 16 años. Yo creo que nadie puede entrar a la universidad chiquito, porque no sabes qué quieres en la vida. Pero Claro. bueno, mi idea de cambiar el mundo estaba en la escuela de leyes. Solo que al Ok. año me di cuenta que pues lo que más me gustaba era comunicar, más que estar en la escuela de leyes, Ajá. y me cambié. Pero bueno, esa idea original de dejar de alguna forma una huella no ha mutado, digo, ha evolucionado en las formas en las que las he Exacto, ejecutado, exacto. pero la idea original no ha cambiado. Entonces, bueno, yo tengo temas de ansiedad desde hace mucho, Ujú. solo que yo siento que nunca los traté Ok. por muchas razones, o sea, digo, tabú, el día a día, lo que sea, porque nadie habla de salud mental. Nadie. eh, y digo, y hace 10 años menos, 15 años menos. Sí, sí, sí. Eh, y ya había tenido episodios de ataques de pánico hace varios años, pero como eran muy esporádicos, nunca les di mucha importancia. ¿Hasta qué pasó? Me quedé embarazada, nació mi bebé, Ajá. y pues estos episodios empezaron a hacerse mucho más frecuentes, Wow. Ok. aunado con un tema que pues yo conocí después, que es la depresión postparto, Ujú. porque nadie habla tampoco de la depresión postparto. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vas a sentir tú triste si te acabas de realizar como mujer? Exacto. Y Porque, perdóname que interrumpa un dime, segundito ahí, Pau. Estás diciendo que te dan episodios de ansiedad, pero también la depresión postparto. O sea, ¿una cosa desencadena la otra o es totalmente distinto? mira, yo en mi caso creo que son totalmente distintos. O sea, yo Ah, he ok. sido ansiosa desde hace mucho tiempo. Ok. Creo que obviamente con la depresión postparto los episodios se hicieron mucho más frecuentes.
Sí, y sobre todo los ataques de pánico. ok, eh, Porque es muy diferente una crisis de ansiedad a un ataque de pánico. ok. La mayoría de la gente que llega a las salas de urgencia de los hospitales creyendo que tiene un infarto es un ataque de pánico, Ah, ok. porque así se siente un ataque de pánico. O sea, no puedes respirar, tienes un dolor súper fuerte en el pecho, eh, puede ir acompañado de llanto, puede ir acompañado de temas estomacales, de sudoración, de diarrea incluso, y todo pasa en un lapso muy corto. Wow, Y ok, sientes que además no sabes qué te está pasando. ok. Entonces, claro, la gente se asusta, corre a una urgencia y en la urgencia le dice, no, usted no está teniendo un ataque de pánico, un ataque cardíaco, lo que está teniendo es un ataque de pánico. Wow, ok. Entonces, esas cosas como que se acentuaron eh, después de que nació mi hijo, y yo estoy segura que vino desencadenado un poco por toda esa situación. Digo, la depresión postparto tiene una sintomatología eh, específica y hay todas unas razones alrededor, más allá de que es muy común escucharlo, es que tienes las hormonas alborotadas, Sí, ya sí, se sí, te va sí, a sí. pasar. O sea, Sí. sí, evidentemente tienes las hormonas alborotadas. O sea, acabas Exacto, de exacto. crear a una persona en tu cuerpo. Exacto, exacto. Entonces, eso alborota no solo las hormonas, Claro, claro. alborota muchas cosas. Y bueno, ya está comprobado por la ciencia que hay niveles hormonales, por ejemplo, la oxitocina no vuelve a ser igual hasta 2 años después. Wow. Entonces, dar a luz a un ser humano es un proceso muy complejo. Y la depresión postparto no solo está ligada a ese proceso químico, biológico y físico, sino que hay todo un entorno social que influye en eso. Claro. Y hay todo un sistema, además, que no ha sido pensado para las maternidades y las paternidades, porque yo siempre digo, si la maternidad ha sido romantizada por completo, la paternidad ha sido invisibilizada por Sí. completo. Exacto, exacto. Entonces, hay todo un sistema que ayuda a que eso que está ahí, ¡pum!, termine de explotar. Claro. Entonces, justo fue en ese momento que, y con ayuda además de mi pareja, que eso es como muy importante porque siento que no en todos los hogares hay esa posibilidad, y muchas veces nosotras no nos damos cuenta por el mismo entorno social que te dice, ay, ¿cómo vas a estar triste si acabas de Sí. realizarte como mamá? Y entonces eso empieza a generar culpa y culpa por Y decir, es ¿cómo un, me siento claro. triste? Y eso es una Sí, sí, bolita de sí. bolita. Ay, ¿por qué me siento triste si soy No mamá? O sea, debería. no Sí, sí, deberías, ¿no? sí, 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 Porque allá sí. afuera me están diciendo que no es así. Y Claro. entonces, y por otro lado está toda esa narrativa de que tienes que ser la supermujer, mamá, cumplir en el trabajo, todo, ¿no? Que va eso. Entonces, muchas veces es muy difícil darse cuenta hasta que alguien viene y te sienta, como fue en mi caso, me dijo, a ver, hay algo que está pasando aquí, Ujú. pero no te preocupes, vamos a buscar ayuda. Ok. Y Porque además, imagínate, tú en ese rush de tengo que ser la supermamá, la supermujer, no sé qué, ¿cómo me voy a permitir buscar ayuda? Ni de casualidad. Yo puedo con claro, todo. claro. Y No, puedo y con la además, culpa, y puedo con estos pensamientos rarísimos, y puedo con estos ataques de pánico a quien no le decía nada de más. O sea, sí, 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 y sí, ahí sí. fue que un poco que vino el acercamiento. A través de una amiga, mi pareja, mi esposo, me dijo, bueno, tenemos esta amiga que es psicóloga, pero ella no te va a poder atender porque es nuestra amiga. Ajá. Eh, pero ella nos va a recomendar a alguien. Y yo me acuerdo que ella me dijo, tengo a alguien además que te queda a media cuadra de la oficina y a 3 cuadras Uy, de la casa. No tienes excusa para no ir. ok. Y le dije, va, perfecto. Porque además en este noche donde tienes un bebé, nunca tienes tiempo para nada. Claro, claro. Entonces, ¿cómo voy a ir yo al psicólogo? Y O esto sea, fue a si yo los no tengo dos tiempo. meses de No, nacido. fíjate que no. Generalmente se habla del baby blue, que son los primeros meses, Ajá. y si eso no pasa, que ahí se influye mucho el tema hormonal, se convierte en una depresión postparto. A mí me diagnosticaron la depresión postparto
al año de que mi bebé eh, había Ok. nacido. Ojo, yo digo que fue un diagnóstico tardío Ujú, porque fue cuando fue más evidente, ujú. Ok. pero no es que no haya pasado los meses anteriores. O sea, yo ya la venía arrastrando durante todo ese año. Oye, Pau, ¿y cómo lograste superar ese sentimiento de culpa, de Mucha tomar el... terapia. Pero, pero ¿cómo lograste, por ejemplo, a ver, ¿cuál fue el disparador que dices que fue, que te ayudó a pedir ayuda? Fue tu pareja. Sí. En ese momento, ¿qué pensabas? En ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ¿por qué no reconocías tú que sí necesitabas ayuda? ¿O qué pasaba por tu mente? Porque siempre, o sea, estaba como este pensamiento de que no era suficiente. Ya, ok, Entonces, ok. ¿cómo si tienes ese pensamiento de que no eres suficiente, vas a pedir ayuda? Porque eso viene a reforzar la idea loca que tienes en la cabeza de que no eres suficiente, no eres la mejor mamá, no eres la mejor trabajando, ¿no? Claro, el Entonces, y síndrome de del paso, impostor, ¿no? claro, y de paso, pero bueno, yo creo que esto es un síndrome del impostor por mí. Exacto, exacto, al Ajá. 100. Y de paso, si pido ayuda, refuerzo más esa idea de que no soy suficiente. Exacto. Ok, wow. Eso es importantísimo porque muchas veces nos enrolamos en nuestros propios pensamientos y como dices, nos sentimos, wow, y el pedir ayuda, piensas que eres vulnerable y Claro, más bien no piensas, somos vulnerables, ¿no? Y yo creo claro, que el tema hay otro tema que me encanta, que es el tema de la vulnerabilidad y la humildad. Híjole, ¿cómo ayuda? sí, ¿Cómo sí, 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 ayuda totalmente, a salir de cualquier claro, problema, ¿no? ¿Eh? totalmente. Y bueno, Oye, y oye, ahí caí, ajá, estuve un ratito, eh, pues, en terapia tradicional clínica, eh, y ahí empecé a probar otras herramientas también. ok, Yo me acuerdo que las primeras semanas que yo empecé a ir a terapia, mi psicóloga en ese momento, yo seguía teniendo ataques de pánico muy recurrentes. Eh, en una ocasión me dijo, oye, yo creo que es importante que si tú vuelves a llegar en este estado o vuelves a tener estos episodios, eh, tenemos que buscar apoyo médico, o sea, de un psiquiatra. Y yo estaba lactando en ese momento. Entonces en mi ujú, cabeza también era, ¿cómo no? Si estoy sí, 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 lactando, no puedo. Que ojo, ese es todo un mito además, ok, porque, y ha sido parte también como de la evolución de mi pensamiento en torno a, a ciertas herramientas, ¿no? ujú, Eh, porque digo, a ver, si tú hoy en día te tomas un antibiótico porque tienes una infección en la garganta, ¿por qué no te claro, tomarías algo para sentirte mejor, no? claro. Pero bueno, esa es otra conversación. Entonces me acuerdo que yo le digo que, no, no, ¿cómo crees? Estoy lactando, no, no hay forma. Y ya, seguimos y la siguiente semana vuelvo a llegar con un episodio de pánico súper fuerte y entonces me dice, no, en verdad ya. Y así pasamos como 2 semanas, en una de las cuales yo la llamé un día muy temprano, en pleno ataque de pánico, y me dijo, no, ya, en verdad ya tenemos que cortarlo, yo voy a hacer una cita con este doctor. Y yo ese día, me dijo, yo te voy a recibir y vamos a hablar, pero de aquí vamos a hacer una cita. Y yo le decía, no, es que no puedo porque yo estoy lactando. Y yo, claro, yo seguía en mi mundo de, Sí, sí, sí. otra vez de que, bueno, si yo entonces me medico, entonces soy una mala madre, pero ya sabes, todo ese Ujú. rollo. Y yo salí de ahí, man, yo me acuerdo, para que veas el poder tan grande que tiene la mente. Y dije, no, esto se acabó. O sea, no. Yo dije, yo estoy decidida a que yo no voy a tomar medicación porque yo estoy lactando. Ok, Pero este pedo se tiene que acabar en este momento. ajá, 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 Y yo tengo que buscar la forma de que esto se acabe de la forma que yo quiero, que no es medicar. ok, Entonces, digo, empecé a buscar otras cosas, empecé a,
tengo una doctora que me acompañó durante todo el embarazo, que ella es médico especialista en alimentación, Ujú. y me ayuda en momentos muy puntuales de los últimos años. Me ayudó mucho cuando yo escribí mi libro, porque me empezó a dar vitaminas para que tuviese más energía y Ujú. empezar a producir mejores conexiones cerebrales a través de omega 3 y otra cantidad de cosas. Y Vero empezó a darme ciertos ejercicios de respiración. Ok, Y ahí caí en el CBD también. ok. En ese momento, la verdad, yo desconocía mucho de todo el tema Ujú, eh, de los derivados del cannabis, ujú. y a través de una amiga caí en el CBD y las primeras veces fue raro, yo creo que me engañaron, esa es la verdad. Y por eso yo hoy promuevo mucho que cada quien consuma y sepa lo que está consumiendo. Claro, Eh, Digo, cada quien tiene su objetivo y hay productos para cada cosa, pero en ese momento mi objetivo era calmarme y yo me acuerdo, porque además yo no sabía, me lo vendían de una forma rarísima, medio clandestina, y yo juraba que era así. ajá. Y las primeras semanas empecé a sentirme rara y le decía, mira, yo creo que esto no es lo que yo creo que es. Y Ajá. ahí empecé a investigar Ajá. y a conversar con amigos que sabían mucho del tema, hasta que uno me dijo, a ver, hay dos cosas. Del cannabis sale el THC, que es lo recreativo, Exacto. Y el y, CBD. y el CBD que no es, o sea, que no debería tener Exacto. THC ni psicoactivo. Y yo dije, Exacto. ah. Y ahí fue que yo empecé a informarme más y empecé a buscar productos que, y si ya esto es legal, entonces debe Sí, sí, tener sí. todo, no tiene por qué ser, uno, de forma clandestina, dos, tiene que tener Exacto. todo lo que pide la ley que tenga, o sea, pasar por COFEPRIS, no sé qué. Y hay que ir en una empresa increíble de una chica que vive en Tulum. Ok. eh, y empecé a usar CBD, Ok. CBD de verdad. eh, y eso me ayudó muchísimo, la verdad. Los Ok. ejercicios de respiración y llegó y la terapia. Yo creo que mi psicóloga se dio cuenta del cambio porque realmente dejé de tener ataques de pánico. Al inicio empezaron a ser menos, más esporádicos. Sí. eh, y yo diría que yo tengo mucho tiempo sin un ataque de pánico. Ay, qué bueno, Pau. Sí, Oye, y cuéntame algo. En ese momento que tú dijiste, ya, basta, esto tiene que acabar. ¿Qué fue lo que te motivó? Evidentemente tu hijo, ¿no? Claramente, porque estabas lactando. sí. Pero además de eso, ¿cuál fue pues como esa fuerza interior o esa motivación interior de decir, basta, ya no quiero estar aquí, y no quiero medicarme? Yo creo que siempre, o sea, no creo que haya algún paciente psicológico que no quiera estar bien. Claro, O claro, sea, claro. siempre lo que tú buscas es querer estar bien. Sí, Y digo, ahí hay una cantidad de condiciones de la mente que muchas veces, aunque quieras, no puedes, dependiendo del grado. Eh, pero yo no estaba en ese lugar. O sea, sí. yo todavía creo que tenía el poder de que si real, de pensar que quería estar bien y ejecutarlo. Ok, Luego, porque en ok. verdad hay personas que no pueden, esa es la realidad. Yo digo, me he topado con muchas historias de gente que se ha quitado la vida, entonces la gente que queda dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Y yo siempre digo, es que no haya querido, es que no pudo. Claro. O Wow. sea, porque todas y todos queremos estar bien, Claro. Sí, claro. pero hay Oye, gente Pau, que no tiene, o sea, no se lo permite su condición. Entonces, o sea, yo creo que era evidentemente mi hijo y el deseo enorme de estar bien. claro. Oye, Pau, y dime algo, evidentemente, durante todo ese proceso, e incluso me imagino que en tus episodios de ansiedad, sentías miedo o sientes miedo cuando suceden esas cosas. ¿Cómo afrontas tú el miedo o cómo definirías el miedo? Mira, y el miedo, ahora que ya me dedico más a estos temas, el miedo es una emoción primaria.
Exacto. Sí, sí, sí. A ver, o sea, busquen intensamente la película. Soy fan. Ajá, venimos con eso y el miedo no es malo. Exacto. El miedo hace que muchas cosas en nuestro cuerpo se disparen eh, y nos ayuden a tomar ciertas decisiones que muchas veces pueden ser por nuestro bien. Sí. Entonces, yo creo que si nosotros empezamos a ver al miedo de esa manera, y ojo, es muy complicado porque nuestra mente es muy poderosa Uf. Uf. eh, y nos engaña todo el tiempo y juega con nosotros todo el tiempo. Pero ya después de, siento que de tanto tiempo de terapia y de leer y de ver, o sea, yo llegué a un punto, mano, que yo ya sabía cuándo yo iba a tener un ataque de pánico. Uh, wow. Entonces yo ya ese día me preparaba y yo ya sabía, bueno, entonces voy a llevarla con calma, me voy a tomar algo, un tecito para dormir. eh, entonces, y cuando ya empezaba a pasar, empiezas a decir, a ver, esto que está pasando por tu mente es irracional. Ujú. No solo es irracional, sino que además es exagerado, Ok, ok. porque ella te está haciendo pensar que hay una cantidad de cosas allá afuera que te aterran, pero esas cosas no existen. Claro. Sí, todo O es sea, el creado en miedo, nuestra mente. claro, el miedo generalmente está aquí. Ujú. ¿Y, Entonces, y qué si tú le te... tienes miedo al miedo, Exacto. te va a ganar, esa es la realidad. Claro, Entonces, cuando empiezas un claro. poco, y eso cuesta muchísimo, porque te digo, nuestra mente es muy poderosa. Cuesta muchísimo caer y empezar a desglosar y decir, a ver, ¿qué es este pensamiento que te está aterrando? ¿Realmente es tan aterrador como para que te pongas en este estado? Sí, sí, Pero sí. cuando empiezas a desmenuzarlo, dices, bueno, digo, a ver, si estás frente a un, en un piso Un 15, león. obviamente sí, claro, o un león, evidentemente sí, y por eso es importante el miedo, porque nos salva de muchas situaciones. Pero Claro. cuando empiezas a desmenuzarlo, te das cuenta que realmente no era tan terrorífico. No, y además que hay una cosa que yo no sabía hasta que lo leí en algún lado, que cuando tú sientes o visualizas algún miedo, tu cuerpo reacciona de la misma manera que si estuviera sucediendo. Sí, 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 Entonces, porque no diferencia. exacto, exacto. Entonces, si tú empiezas a tener miedo y a pensar y a tener pensamientos y los dejas seguir su curso, si no les pones un alto, puedes tener ese, o sea, lo mismo que provocaría en tu cuerpo la situación real, la provocas con el simple hecho de pensarla, ¿no? Por eso muchas veces los sueños son Sí, ¿cómo se dice? Vivos, tan reales, ¿no? sí, el Eh, otro día justo fue una charla donde hicimos un ejercicio de cómo nuestra mente pueda modificar nuestro cuerpo. ajá, Y es justamente eso, o sea, nos pusieron, cierren los ojos, piensen, están entrando a la cocina de su casa, saquen un limón, córtenlo, lo están oliendo y empiezas a salivar. wow, O sea, un pensamiento te hizo ajá, salivar, hizo que cambiara, que genere una reacción física ok, en ok. el cuerpo. Y empiezas a sentir acá, ¿no? Lo que sientes cuando hay algo ácido, ¿no? Exacto, Y exacto. después nos levantaron y dijeron, ¿dónde está el limón? El limón no existe, no está aquí. Ok, ok, Lo mismo hace el mira, miedo, claro, claro. que es Y, lo que tú y, y, acabas de contar. y ¿sabes qué me gusta a mí de pensar del miedo? Que es como dices, es un disparador. A ver, cuando tienes tú, cuando sientes miedo, ya ves que está ¿cómo le llaman? El flight, flee or freeze, ¿no? O no, o si es flight and freeze, no me acuerdo cuál. Pero como yo veo el miedo, y dijiste algo clave, o sea, que no hay que tenerle miedo al miedo, ¿no? Es normal sentir miedo, pero lo que no hay que hacer es congelarse. Lo que hay que Claro, hacer es hacer las cosas con todo y ese miedo, ¿no? Y claro, una frase que no sé dónde escuché que me encantó, que decían, el valiente no es el que no siente miedo, es el que a pesar del miedo
lo enfrenta o enfrenta cualquier situación, ¿no? Entonces, Sí, y eso lo me empiezas a encanta. desmenuzar. O sea, en verdad, yo cuando entendí eso, que de mis ataques de ansiedad o de pánico, yo empezaba a desmenuzar de dónde venían esos pensamientos. Fue que, no, ya. Y déjame en paz, déjame en paz. Oye, Pau, y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría decirte, para amarrar un poquito esto, tú a partir de esto desarrollaste ciertos hábitos que antes no tenías o te quitaste tabús o paradigmas que Sí, tenías antes. ¿Y cuáles son esos hábitos y paradigmas que los que mira, adquiriste y los que quitaste? hábitos, empecé a desmenuzar más las cosas, desmenuzar más de dónde venían ciertas emociones Ok, y no a dejarlas pasar y pasar, sino a ok, detenerme un poco a pensar de dónde, tanto positivas como negativas. Digo, a ver, sí. pensando porque quisiera no decir que hay emociones positivas o negativas, son emociones, punto. Ujú, Empecé a desmenuzarlas más, sobre todo las que se anclaban por mucho tiempo conmigo ujú. y que generaban pensamientos recurrentes. O sea, a ver, ¿de dónde viene esto? A ver, empecemos a desmenuzarlo. Y eso con mucha ayuda terapéutica de muchas tradicional, no tradicional, clínica, no clínica, Ujú, ¿no? Que es lo que te decía antes de entrar yo. Hay miles de herramientas allá afuera para procurar nuestro sí. bienestar. Hay que usar la que a una le sirva mejor y le funcione. Lo importante es usarlas. E informarse, Eh, ¿no? e Porque hay muchos informarse, sí, charlatanes. también, e informarse sobre todo. Sí, sí, sí. Eh, sí, hay muchísimo y con el tema de las redes sociales más, pero bueno, Exacto, eso exacto. hablando también. Entonces, una fue eso, empezar como a poner más atención a ciertas emociones y situaciones, ya desglosarlas y a lo mejor hacer más estratégica, Ok, ¿no? ok, Eh, con respecto a eso, ¿no? ok, Eh, y sobre todo con esas que sé que se anclan más tiempo y que provocan ciertos episodios, ¿no? ok. Eh, porque está bien no estar todo el tiempo bien. ¿Y cómo lo haces? O sea, ¿cuál es tu Me approach? siento, o sea, me siento, tengo mi sofá de abuelita aquí que amo y adoro, Ah, es lo máximo, yo también tengo el así, mío. o tengo mi cuaderno de terapia y escribo mucho, Ok, y un ejercicio interesante que me ha gustado mucho hacer desde, desde que empecé es cada cierto tiempo releer lo que escribí hace meses e ah, wow. incluso hace años, porque eso te da una idea de, no sé, para mí siempre es un descubrimiento, porque a veces escribes y se te olvida Sí, lo que sí, escribiste, totalmente, literal. totalmente. Y entonces vuelvo un año después y digo, ay, wow, pensaba eso hace un año y a lo mejor hoy sigue estando ahí la semillita de ese pensamiento y de Ujú, esa idea, pero más evolucionada, ¿no? O con otras claro, matices, o con otras claro. aristas. Y Ujú. ese se me hace un ejercicio maravilloso. Eh, ¿Y lo meditar, haces a diario, escribir? no, no lo hago a diario, Ok, lo hago regularmente, pero no diario. Y no es ok, como un diario, sino que yo ya, voy escribiendo muchas cosas y pensamientos o cosas pues, que hago. Otra cosa claro. que hago mucho eh, es, digo, después de este tema, digo, y tú lo llamaste síndrome del impostor, Ujú, eh, digo, el síndrome del impostor me ha atacado muchísimas veces y siempre yo creo que hay que trabajarlo, ¿no? ujú. Eh, y cuando yo salí de Time Out en 2020, pues bueno, pasé unos meses en los que también decía, bueno, ya, mi carrera se acabó, porque tu mente es así. Mi carrera se acabó, ¿qué voy a hacer de Ah. mi vida? Ajá. Y empecé a hacer un ejercicio que lo hago cada vez que el síndrome del impostor me ataca, que es, Cuéntame, yo un día, cuéntame. igual, pasé así meses diciendo, no, mi carrera se acabó, ya, ¿qué voy a hacer? No tengo nada que hacer, bla, bla, bla. Y un día igual me planteé y dije, no, esto se acabó. Ajá. O sea, yo no quiero seguir en Basta. esta.
Ajá, en este drama. ajá. Pero además nuestra mente cuando quiere puede ser súper dramática, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y me senté y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, ni siquiera sabía qué iba a hacer, esa era la realidad, y me puse como a escribir. Lo primero que hice fue escribir mi biografía, Ok. pero no solo desde el punto de vista profesional, Ajá. sino personal. Por eso fue que Ok. cuando yo empecé y me presenté dije, yo soy una mujer, porque lo Ok. entendí en ese ejercicio y soy una Ajá. persona. Digo, Ok. porque más allá de un título nobiliario empresarial, yo Ujú, soy ujú. una persona, que fue lo que entendí después de haber hecho ese ejercicio. Dije, a ver, o sea, yo estaba diciendo ya nada más, pero mi vida no es solo un trabajo. Claro, Y claro. entonces empecé como a desmenuzar todo y dije, o sea, mira todo lo que he hecho más allá de lo laboral. Ujú. ¿Por qué usted, señor síndrome del impostor, me está atormentando? Bye. Ok, Y ok, eso ok. también me ayudó mucho a decir, ah, hacer un ejercicio de hacia dónde quería ir un poco. Ujú. Es decir, bueno, estos son mis, un análisis FODA. Bueno, somos marketineros, bueno. Exacto, exacto, exactamente. Un análisis Un FODA FODA, un doc, ajá, personal, ajá, ¿no? ajá. Exacto. Tal cual. Ok. Es así, yo, mi matriz, después de que Ah, escribí esto, wow. dije, Ajá. bueno, estas son mis debilidades, estas son mis oportunidades, estas son mis fortalezas. Está Y increíble. es saber qué me gusta hacer. Y de eso me Ujú. ayudó mucho. Hay un libro de una gran amiga que se llama Maribel Quiroga. El Ajá. libro se llama El turno es nuestro. Ella propone un poco ese ejercicio del FODA personal en uno Ok. de los capítulos. Ujú. Y habla mucho del síndrome del impostor. Eh, y como que de ahí empecé a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Un poco también como este ejercicio de la idea del ikigai Sí, de los japoneses, de bueno, ¿qué te sí. apasiona? ¿Qué le puedes aportar al mundo? ¿No? Y ahí sale un poco el propósito, ¿no? Ok. Entonces, y volví a caer a lo mismo que me había un poco motivado cuando empecé a estudiar Derecho. Entonces, Ujú. bueno, el propósito está claro, solo que las formas cambian y a lo mejor los Claro, temas cambian, pero también era claro. reforzar, tu vida no es un trabajo o tu vida Exacto, no es una actividad, exactamente. sino es una cantidad de cosas. Entonces, cuando este señor Exacto. vuelve a tocarme la puerta cada cierto tiempo, yo Ajá. agarro esa biografía, la vuelvo a leer y digo, chao, señor. Ya, adiós. Ahí te ves. Adiós. Qué buena onda, Ajá. qué buena onda. Entonces, eso lo escribiste y lo tienes Eso lo ahí. escribí en la compu, así, chao. Un Ok, día me senté, mi ejercicio, mi matriz sí la hice a mano y vuelvo. Esa misma matriz la reviso cada cierto tiempo, porque, o sea, a ver, y esto no es místico ni nada, o sea, esto es ciencia pura. Nosotros somos evolución. claro, claro, O claro. sea, el Homo de hace 200.000 años no es la misma persona que somos nosotros. No, y es impresionante. Tú ves las generaciones anteriores de nuestros papás Claro, y son totalmente distintos. Son totalmente sí, sí, distintos. sí, Han cambiado muchísimas cosas y la evolución yo sí, creo que es exponencial, ¿no? sí, sí, En todo sí. sentido, ¿no? En todo sentido. Y el planeta donde vivimos, el universo donde vivimos, está en Ujú. constante evolución. Sí, Y eso es sí, ciencia totalmente. pura, eso no es misticismo, no es nada, o sea, la ciencia lo dice, el universo sigue creciendo, eh, entonces nosotros evolucionamos, o sea, Darwin puro, teoría de Darwin, o sea, es Exacto, ciencia. claro. Entonces, no es lo mismo, y digo, a lo mejor eh, no es a esos niveles de la teoría de Darwin, pero, o sea, no es lo mismo lo que nosotros pensábamos hace 6 meses a lo Definitivo, que pensamos ahora. definitivo. Y eso no está mal. Y ese es Por uno de los supuesto, paradigmas que también un poco con esto eh, fui como, pues rompiendo. claro. Eh, el otro era aprender a pedir ayuda, ¿no? Ok. Entonces yo hoy en día, porque también no pretendemos estar bien todo el tiempo, hay momentos donde obviamente me siento más ansiosa que otros, porque tú vives con ansiedad toda la vida, esa es la realidad, Ok. solo que aprendes a manejarlo, ¿no? Eh, y hay algo que nosotros decimos en Psiqui que es muy importante, que es hablar es el principio de todo. Mm, Entonces,
Hay momentos en los que yo siempre llamo a Pati, mi terapeuta, y le digo, Pati, necesito hablar contigo. Ok. Eh, sí, una de las rutinas o hábitos es ir a terapia. No necesitas Claro. ir a terapia nada más eh, porque Sí. tengas algo diagnosticado, sino en verdad hablar es el principio de todo. Y, y- Eh, y realmente quitar ese tabú, ¿no? sí, Yo estoy yendo con una terapia coach, ujú. que bueno, primero empecé con terapia y luego me enteré que era coach y ya fui feliz. Y soy Pero feliz, ¿eh? mejor, Y porque además estás viendo claro, las dos cosas al mismo tiempo. sí. Y me encanta porque puedo platicar de ella de muchísimas cosas, Claro. de todo, en fin, ¿no? Y me llama la atención porque cuando les dije, por ejemplo, a mi familia que iba a ir a terapia, así de, no, pero estás bien y que ya sabes, o sea, como que digo, pues, a ver, pues claramente no, o sea, estoy bien, pero puedo estar mejor, ¿no? Claro, claro, no, y hay Entonces, veces, sí, yo le digo, yo a veces hablo con mi terapeuta solo de cosas políticas, o sea, así sí, sí, nos sí, sí, ponemos a sí, sí, echar sí. chismes de cual, pero es un momento que es para mí, Claro, claro, claro. no Sí, necesitas siempre estar mal para ir a terapia. Nosotros decimos, la terapia debería ser canasta básica para cualquier persona. sí, totalmente, totalmente. Y ese tabú es terrible. Yo creo Es que hace terrible. muchísimo daño porque la gente dice, no, 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 pues ¿por qué voy a terapia si estoy bien o si no estoy loco? O no sé, Ujú, ¿no? totalmente, Y es terrible ese estigma que tiene las enfermedades mentales, ¿no? Y pues, y es como dicen, si te duele el estómago, pues vas, te tomas algo para el estómago o dejas de comer claro, o qué sé yo, ¿no? Pues acá es lo mismo, si sientes algún tema que está pasando, pues te atiendes, ¿no? Y sin claro. tabús, sin nada, ¿no? Y además es muy contradictorio, mano, porque muchos de los temas físicos que vivimos tienen que ver con un tema de salud mental. Claro, Y los claro. temas sociales que vivimos en este Es, momento tienen que ver con salud mental. O sí, sea, este tema es una bombita de tiempo sí, que sí, no sí, sí, estamos sí. atendiendo por ser un tabú y que en Claro. cualquier momento, yo creo que ya está así de explotar, es que ya nos va a Ay, explotar en la no. cara. Esa es la realidad. No, Porque tenemos la que hacer gente, algo. sí, la gente necesita mucho abrirse y conversar, ¿no? Y fíjate, eso que dices yo no lo creía, ¿no? Y regresando al ejemplo del limón, yo tengo 2 cirugías de espalda. Me operaron de una hernia, no quedé bien, me volvió a operar. Y cuando me dolía, mi esposa me decía, es que es mental, es estrés. Y decía, ¿cómo va a Claro. ser estrés? Tengo operación, tengo una hernia, que se ve en la radiografía la hernia ahí cómo sale. Y después me puse ya conscientemente a identificar y es que está grueso. Cada vez que yo tenía alguna cosa de estrés, de preocupación, lo que sea, me dolía la espalda. Entonces Totalmente. dejé de hacer muchas cosas, que si la bici de montaña, que no sé qué. Ahorita ya me vale gorro, digo, bueno, la bici de montaña lo disfruto y si me duele, pues ya me dolerá y ya veo qué hago. Claro. Pero es que es liberador el saber eso, porque Totalmente. yo se lo atribuía a puras cosas físicas, digo que no dejan de ser físicas, ¿verdad? Pero que no piensas que tu mente o tu estado de ánimo puede influir en un dolor de algo físico, ¿no? Sí, Y, totalmente. y es totalmente cierto, y eso me, Sí, me cambió un poquito la forma de ver el tema de todo el dolor. Entonces, sí. es impresionante. Oye, Pau, y cuéntame algo. A ver, a mí lo que me encanta de ti y lo admiro es que, como lo dijiste, ¿no? No te detuviste ahí y dijiste, quiero salir de aquí y saliste. Pero más allá de eso, Ujú. hiciste toda una plataforma para dar a conocer todo este tema de la depresión postparto. Y ahorita me cuentas también Psiqui, de dónde nace, Sí, pero, a ver, porque cualquier otro dice, a ver, ya resuelvo la depresión postparto, me quedo ahí, ya resolví mi tema y ya, soy feliz. Pero tú te fuiste más allá, tú dijiste, a ver, no, quiero hacer esto visible, quiero hacer conciencia. Uno, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te motiva a compartir eso con la gente, con los demás? Y,
¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿en qué momento dijiste, ay, pues estaría bien hacer una plataforma para dar a Ujú. conocer? ¿Cómo estuvo eso? Mira, primero salió Ser Mamá Hoy, que justo me acuerdo que dimos una charla en Sí, Homework sobre depresión me acuerdo postparto. perfecto. Sale un poco, porque bueno, yo digo, como dice mi terapeuta, en la vida nada es casualidad. Eh, Mi socia, Mafer, y yo nos conocíamos desde hace varios años ya, Ujú. eh, y habíamos trabajado juntas en varios proyectos. Ella trabajó muchos años en gobierno, fue directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Ok. y estuvimos embarazadas al mismo tiempo. Ujú. Y ya cuando nuestros chicos tenían 2 años, nos dimos cuenta que ambas habíamos sufrido depresión postparto. Ok. Justo en un café estábamos hablando, salió el tema pues, y, bueno, sí, yo también, bueno, yo también, ay, ¿por qué no hablamos de eso? Ay, bueno, porque nadie habla de eso. Y yo me acuerdo, Manu, que yo hice un experimento, yo tengo un chat de puras amigas mamás, Ujú. eh, reducido, somos poquitas, donde hablamos de todo, de todo. Y yo me acuerdo que saliendo de ese café les pregunté, chicas, ¿ustedes sufrieron depresión postparto? Entonces empezaron varias, Julie, pero ¿por qué nunca lo dijeron en este chat? Si Ujú. hablamos de tantas cosas, Ujú. hasta socialmente mal vistas, Sí, sí, digámoslo sí, qué de alguna horror. Sí, forma, ¿no? claro, Si claro. aquí no hay pudor. Entonces, bueno, y ahí fue como que, chale, sí, la gente no habla de esto. Sí. Entonces empezamos ese año sin una idea muy clara de qué iba a ser, o sea, muy clara en el sentido en cuanto a negocio, pues, Ujú, que es ujú. lo que es hoy en día, Ok. sino más bien desde el activismo. Decimos, bueno, hay que hablar de esto Ujú. y a informarnos y a leer. Ese año empezamos a buscar data y pues no había mucha data, empezamos a dar estas charlas y yo me acuerdo que cuando fuimos a Homework esa vez, nosotros siempre empezamos y decíamos, hola, yo soy Paula y sufrí depresión postparto. Hola, yo soy Mafer y sufrí depresión. Y la gente como que se... Y cuando empezabas a hablar, ya veías a las mujeres levantar la mano y decías, claro, Wow, wow. porque sí hay una incidencia grande. La ONU dice que 6 de cada 10 mujeres latinas en México y Estados Unidos sufren de depresión postparto. Wow. Entonces, cuando tú empiezas a nuevamente a desmenuzar eso, te asustas un poco porque dices, a ver, la depresión postparto puede durar hasta los 2 años después de que nació el bebé, Mm. que fue bueno, en mi caso fue como un año, yo lo empecé a tratar como al año, pues. Seguramente si no lo hubiese tratado, hubiese seguido. Eh, y eso desencadena una cantidad de otras cosas. Pero bueno, Ujú, de alguna forma, si la sociedad nos dice que si bebé está bien, mamá está bien, ujú. y en esta estructura en la que vivimos, donde la familia es el núcleo de la sociedad, si mamá está bien, bebé está bien, si mamá y bebé estén bien, familia está Claro, bien, por ende, sociedad está bien. claro. Entonces ahí nosotros empezamos a decir, claro, esta es la punta del iceberg, digo muy románticamente, esta es la punta del iceberg del bienestar social. Ok, Pero ajá, vamos a la ciencia, porque claro. digo, a veces el romanticismo no sirve para todo, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, la ciencia dice que la mayoría de los chicos y chicas que en la adolescencia presentan algunas conductas de riesgo Ujú. están relacionadas con traumas de su primera infancia. Wow. Y Ok. la primera infancia va de los 0 a los 7 años. Entonces ahí tienes Hasta los un 7 años. Ok. sí, ahí tienes un margen de 2 años que son vitales, además, porque es donde el bebé está formando una cantidad, o esta persona está formando una cantidad de conexiones neurológicas, está absorbiendo información, ¿no? Sí. Que va de esa información y ese momento va a depender mucho de lo que esta persona va a hacer más adelante, ¿no? Entonces dijimos, bueno, imagínate si para nosotras la depresión postparto puede ser la punta del iceberg del bienestar social, o más que la depresión postparto, el bienestar materno infantil puede ser la punta del iceberg del bienestar social. Y ya hay unos datos que dicen que además podría ser la causa, el bienestar de la madre, la causa de muchos temas a futuro, y esos temas, conductas de riesgo van desde
suicidio, adicciones, violencia, que en este país es un tema importante. Ujú. Eh, y bueno, y suicidio, vas nuevamente a la data, la mayoría. En México, la segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio. Wow. La Entonces, ¿cómo segunda. no hacer algo, Interesante. mano? Claro, claro, O claro. sea, nosotros fuimos, me acuerdo ese año, nos reunimos con la ONU, con ONU Mujeres, a decir, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo los gobiernos por esto? O sea, ¿qué está haciendo el Estado por esto? En, nada, Nada, nada. absolutamente. Bueno, entonces, por eso Wow. fuimos y creamos en 2019, desarrollamos unas iniciativas que se metieron antes, que nos encerraran en pandemia una semana antes, Ya. para reformar la Ley Federal de Salud, Ok. eh, el artículo 61 de la Ley Federal de Salud, por este tema específico de la depresión postparto. Y luego hay una cantidad de cosas alrededor, también pedimos el tema de los cambiadores en los establecimientos Ujú. comerciales como una manera de reforzar el bienestar familiar, porque no puede haber bienestar si los hombres no gozan con condiciones igualitarias para ejercer su paternidad. O sea, Claro, ya más allá de la corresponsabilidad de los roles y las tareas, sino el claro. hombre tiene que gozar de condiciones igualitarias para poder ejercer su paternidad. Y digo, y ese es solo un poquito, hay mil cosas más Claro. para eso. Y hay mucha gente que está trabajando en eso. Pero bueno, así salió Ser Mamá Hoy, originalmente muy desde el activismo. Nosotros registramos Ser Mamá Hoy como marca Ay, eh, qué y, padre. luego, y luego registramos Psiqui. Ok. Pero Porque, Siki tu socia es otra persona, ¿o es la no, misma? es Maffer también. Ah, yo pensé que, ya, claro, tiene razón. Más bien, Bontea Sí, es era otra, claro, Caro. era. Ya, Sí, ya, 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 ya. Ok, ya, sí, ya, ya. sí. Ah, yo Ya pensé, había más. ok, Claro, ya. en paralelo, yo me acuerdo, ese año ya había empezado Bontea, eh, y Bontea iba más dirigido justo a estas herramientas de bienestar un poco más alternativas, Ok. eh, y era en paralelo bueno, a Psiqui, en ese momento era Ser Mamá Hoy, no era Psiqui. Ajá. Eh, Entonces, Siki nace de ser mamá hoy. Psiqui nace de Ser Ah, Mamá Hoy. wow. Ok, ok. Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué esta evolución? porque mira, empieza la pandemia, Ajá. eh, y pues nosotros seguíamos un poco con la idea de Ser Mamá Hoy. Esas primeras semanas de pandemia pues nos paramos un poco porque nadie sabía nada. Ujú. Y yo comencé la pandemia con mi hijo en el hospital. Estuvimos casi 3 semanas por una neumonía. Nosotros entramos el Uf, 22 de marzo y el 23 fue que nos encerraron. wow. Eh, y bueno, como que paramos un poco y se abre la oportunidad de empezar a ir a cada 15 días a hablar sobre salud, con sopitas sobre salud mental. Pero decíamos, bueno, Ujú. pero vamos a hablar cada 15 días sobre depresión postparto. Ok, Se nos va a acabar el tema en 2 programas. claro. O sea, digo, sí Ok. hay muchas cosas de las que hablar, pero no Sí, como sí, para sí. que tuviese tanta continuidad, ¿no? Continuidad. Ujú. Entonces, y ahí fue que sacamos Psiqui de la gaveta, Ok. pero todavía no teníamos como una idea muy clara de cuál iba a ser como el core de Psiqui, sino vamos a hablar de salud mental para todo el mundo. Ujú. Va, perfecto, empezamos a hablar, y los algoritmos de las redes sociales son muy potentes, como ya sabes. Y ahí empiezan a llegar una cantidad, o sea, de información de, bueno, Argentina acaba de, de declarar aumento en los índices de ansiedad de la población, España, que fueron de los primeros cuando empezó la Sí, pandemia, España, aumento en el consumo de sustancias, de ciertas sustancias. México es el primer país con estrés laboral del mundo. Y esa wow. fue la que dijimos, wow, ¿cómo? Imagínate. Por encima de China y Estados Unidos. No te lo puedo creer. Por encima de China. ¿Ves, Wow. Manuel? Y nosotros siempre lo decimos en las charlas. Nosotros como latinos, nos encanta echarle la culpa a los chinos de todo lo que pasa en Sí. el mundo. Exacto. Y no nos asombra nada que venga de allá cuando Exacto. es negativo. Exacto. Pero no Exacto. vemos lo que pasa en nuestro piso. La paja en el ojo. Correcto. Ajá. Wow. Y así ahí fue.
mano, que se nos prendió el bombillo y dijimos, "Eh". Porque, a ver, habíamos metido las iniciativas, a la semana cerraron el Senado, cuando reabrió el Senado, bueno, un poquito, como meses después, la Ujú. prioridad no era esa, la prioridad era ver qué íbamos a hacer con COVID porque estábamos en emergencia, luego la prioridad era discutir el presupuesto 2021, o sea, dijimos, este va a ser un camino que no vamos a abandonar, porque nosotros hemos seguido allí, pero este es un camino que no va a ser tan corto como nosotros quisiéramos y somos unas intensas y queríamos ver resultados pronto. Claro. Entonces dijimos, claro, a ver, cuando tú hablas de que México es el país con mayor índice de estrés laboral, el mundo está hablando que el 75% de su masa laboral sufre de estrés. Imagínate. ¿Y este Si tú estudio de te qué vas, año claro, es? esto es un estudio de la ONU, esto es antes de pandemia, una Ok. cifra de 2019. Si tú te Wow. vas a la población económicamente activa en México, ¿cuántos millones de personas son? Uf. Son casi 60, o sea, ha fluctuado, sobre todo el primer Sí. año de pandemia, que hubo muchas bajas, pero a ver, son cerca de 60 millones de personas. Ujú. El 75% de esos 60 millones de personas sufre de estrés laboral. Imagínate. El Qué estrés grueso. laboral es unos pasitos, nosotros lo explicamos a través de una escalera que va Ujú. subiendo al burnout, que es una enfermedad catalogada por la OMS como una enfermedad que debe atenderse como enfermedad. Ok. De ahí a una depresión severa, en esa escalerita son pasitos. Wow. De ahí a un suicidio son pasitos, porque la Uf. principal causa de suicidio en el mundo es la depresión. Ok. Oye, en una de tus entrevistas dijiste una estadística que da susto en el caso de los suicidios. Recuérdame cuál era. Em, Una persona se quita la vida cada 40 segundos. exacto. Qué impresión. Qué fuerte y qué, Y te voy a y decir qué. otra más fuerte, Ujú, que tiene que ver justo con mucho de lo que yo hago por el tema de la igualdad de género. En ujú. el mundo, el 78% de esas personas son hombres. Ok. En México, y eso es una cifra que sacó el INEGI a finales de julio, o julio-agosto, en el último estudio sobre temas de Ujú. muerte, es el 81%. Wow. Los hombres, por eso yo digo, este tema de las narrativas sociales que hemos construido en torno al género, no solo nos hacen daño a nosotras como mujeres, Sí. sino a ustedes también y muchísimo, Wow. porque la gran mayoría de las personas que son diagnosticadas con depresión son mujeres, porque nosotros sí hablamos, porque está permitido de alguna Sí. forma socialmente hablar, ustedes no pueden hablar, Para porque el un hombre hombre, es el los macho niños que... no lloran, eso es lo que nos Exacto, enseñan, exacto. empezando por ahí. Sí, sí, sí. Wow. Qué Entonces, ¿cómo impresión. no? O sea, digo, ¿cómo ante eso y teniendo que a veces es una de las grandes, y tú lo sabes, pensamientos que tienes cuando eres padre o madre? O sea, ¿qué le quieres dejar a tus hijos? Sí. O sea, ¿quieres que tu hijo sea una estadística? Uf, No. Y si tienes la definitivamente. posibilidad de alguna forma de que eso cambie, porque, y además de convertirlo en tu forma de vida, que eso fue ahí cuando hicimos ese cambio, fue increíble, porque no es solo lo que creemos, Así ya no es solo cerraste lo tu que yo sé, Ikigai, claro, ¿no? claro, no es solo lo que creo, es que además se está convirtiendo en mi trabajo Claro, y en mi forma de vida y en mi negocio, ¿no? claro. Pero además, o sea, deja tú, ahí seguimos con lo del Senado, no sé qué, Ujú, pero si estás hablando de vuelvo a los 60 millones, el ujú. 75% de los 60 millones, imagínate la capacidad de impactar que hay allí. Claro, Es impresionante. enorme. Y lo que sí es que hay muchas empresas que genuinamente les interesa que su gente está bien. Claro, También porque les cuesta mucho dinero. exacto. El estrés laboral le cuesta mucho dinero a México. Hay una cifra por allí enorme, millones y millones de pesos, miles de millones de pesos al año. Wow, Por wow. temas de estrés laboral. Y la misma OMS tiene mucho rato diciéndole a los gobiernos, la verdadera pandemia del mundo va a ser la depresión. Ok. Señoras, señoras, hagan algo. Porque Y ahorita estamos siendo funcionales, pero esto es lo que más puede ser un tema de incapacidad.
Sí, le llamaban Entonces, la otra pandemia, claro, ¿no? no, y Claro. en un sistema productivo, porque a ver, en esta pandemia seguíamos siendo productivos de alguna forma, Sí, porque seguíamos trabajando desde casa, los que tuvimos el privilegio de poder trabajar desde casa y los que no, pues tenían que salir a la calle ya. De alguna sí, forma, mucho se paró, pero nosotros seguíamos de alguna forma produciendo y siendo funcionales. Pero va a llegar un punto que la depresión no nos va a dejar ser funcionales. claro. Y eso va a ser una crisis económica enorme. Sí, sí, sí. No, pues qué gran responsabilidad tenemos, mi querida Pau. Ahora sí que, Ujú. creo que, creo que las industrias en las que estamos y en las que nos apasionan, creo que sí podemos hacer un cambio, ¿no? Y también escuché algo en otra de tus entrevistas que decían, con que tú cambies la realidad de una persona, ese efecto multiplicador que puede tener es impresionante y no lo dimensionamos. No lo No lo dimensionamos. Mira, dimensionamos. yo en el futuro es colectivo, que es esta, eh, pues sí, yo lo llamo estilo de vida que estoy promoviendo a través de las charlas y talleres que doy ahora, el podcast al que además estás, ya te dije que estás invitado. Eso, ya Hay estás. un mantra que tengo siempre que Ajá, es, uno cuestiona. O sea, la sí, mejor forma de vivir la colectividad y de hacer cambios es uno, cuestionar. Incluso lo que tú creías hace 6 meses, hace una semana, lo que pensaste ayer, está todo bien. Luego, no juzgues, o sea, no juzgues ni al de al lado ni a las generaciones anteriores, porque esas generaciones hicieron lo mejor que pudieron. claro. Quiero pensarlo, yo sí tengo fe en la Sí, sí, humanidad, sí, 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 sí. con las herramientas que tenían, pero eso nos da a nosotros mayor responsabilidad porque nosotros tenemos más herramientas. Exacto. Entonces, no juzgamos a las generaciones pasadas. Y tercero, sea un agente de cambio. Ok, Y no necesitas tener 2 millones de seguidores en redes sociales para ser un agente de cambio, porque la colectividad es un efecto dominó. claro. Cuando tú generas un cambio en ti y empiezas a cuestionarte, cuando empiezas a cuestionarte, ya empiezas a generar un cambio. Sí. Y así tu entorno sea, a ver, que digas que no, es que yo soy súper ermitaña y solo convivo, o sea, vivo sola y convivo con el súper. Ajá. Sí, 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 Ahí, sí. claro, pum, pum, y eso se va haciendo. En tu Y eso es trinchera, lo que ¿no? genera los cambios, Sí, realmente. el poder de hasta algo tan mínimo que podría parecer como una sonrisa, ¿no? Como Claro, sonreírle o decirle totalmente. buenos días a la persona que te cruzas en la calle, ¿no? Claro. Esas pequeñas acciones y esas actitudes creo que pueden cambiar. Pues qué padre, Pau, qué Totalmente. padre. Me encanta lo que estás haciendo y a ver, y cuéntame, Pau, antes de terminar, eh, te quiero preguntar algo. Libros favoritos, aparte del tuyo, que felicidades, Pau. Ah, gracias. Por aquí anda. Oye, lo tengo que comprar y luego me lo firmas. Sí, por Pero qué supuesto. padre. Oye, porque Ah, ya te contaré en otra ocasión, pero yo también estuve metido, tuve un poquito en el tema de la moda, entonces luego te ah, platico. Sí, 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 sí. Pero cuéntame, ¿qué libros son como tus Biblias, tus mira, a ver, go-to? yo justo te contaba que andaba haciendo como un trabajo del que todavía no puedo hablar mucho, que estaba Ajá, grabando y me pidieron mucha inspiración. ajá. Y decía, yo creo que lo que más me ha inspirado en la vida es la literatura, justamente. Ok. Entonces, leo desde muy chiquita un montón. Mi esposo dice, qué bárbara como compras libros al mes. Pero me dice, pero me parece que bárbara porque además te los lees. O sea, Sí, sí, realmente me sí. los leo. Estás mejor Y, que yo, porque yo compro y de los que compro leo la mitad, yo creo, una cuarta parte, pero no y pierdo la yo, esperanza. yo siempre digo que, o sea, de mis libros favoritos en la vida, desde que era Ujú. chiquita y lo he leído varias veces, es La Isla del Tesoro, Ay, wow. eh, Ajá. Robinson Crusoe, que además Robinson Crusoe es una historia de resiliencia muy Ok. cabrona, esa es la Nunca la había verdad. visto de esa manera, pero tienes toda la razón. Ok, Creo que me gusta mucho la novela, la verdad, como género. ok. Cien años de soledad es Uf. una pieza que leí muchísimas veces.
y yo me acuerdo que en el colegio no entendían por qué la leía, y mis compañeros me decían, ay, lee, mis hermanos que son menores que yo, cuando les tocó leerla, yo les hacía el resumen. O sea, me Ah, parecía una obra increíble. Me sí, gusta mucho justo de la literatura, eh, esta conexión, me parece como arte increíble, porque tú con el cine tienes otros sentidos sí. que te invitan o incluso con la música, Ujú. pero aquí es lo que estás leyendo y lo que ocurre aquí. Uf, es Y ese impresionante, claro. proceso me parece increíble. Y Ok, que alguien logre que aquí se muevan tantas cosas y aquí, ujú. o sea, me parece Claro, maravilloso. claro, Entonces, claro. me parece una habilidad poder escribir, como han escrito muchísimo gente, obras increíbles, me parece maravilloso. Entonces, bueno, esa es así como de mi infancia y de toda la vida. Eh, y hay un libro que me encanta que se llama La magia del silencio, Ok, que este tiene mucho más que ver con bienestar y herramientas. Ella es una monje budista que vive en las montañas de wow. Francia. Pasa como un tiempo en un monasterio y otro tiempo vive ermitaña, solo con caballos y gatos. Uf, Eh, y es un libro muy interesante, la verdad. Y es un libro que yo ojeo de vez en cuando, ujú. porque tiene una cantidad de herramientas y te centra mucho. Ok, ok. Entonces, digo, yo siempre lo digo, mu- todo el tiempo, o sea, el tema del bienestar y de tu salud mental es un trabajo diario. Sí, Esa absolutamente. es la realidad. Sí, Eh, y por eso digo, está bien no estar bien todo el tiempo. claro. Y si hay momentos en que te sales y tienes que volver a Sí, centrarte. sí, sí, Pero yo sí. digo que ese volver a centrarte es una oportunidad porque empiezas a ver hacia atrás una cantidad de cosas que no habías visto, ¿no? Y dices, Empieza a conectar los puntos, ujú, ¿no? ajá, lo que decías en el primer episodio, Sí, ajá, sí, 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 a exacto. conectar los puntos. Sí. Eh, entonces, ese libro me vuelvo siempre constantemente a él. Descubrí que la poesía me encantaba el año pasado a través de Rupi Kaur y también vuelvo a varios de sus poemas. A veces, no sé, tengo de hecho por aquí, lo tengo al lado de mi escritorio, no sé dónde, bueno, tengo una cantidad de libros. Mi escritorio está lleno de libros. Oye, y además eres de libros tradicionales, no es de Kindle ni iPad ni nada. No, sí, sí leo. A ver, me gusta mucho el papel, porque Sí. siento que es una experiencia diferente y porque yo los rayo mucho Ah, sí. y subrayo cosas que luego vuelvo a leer. A retomar. Pero cuando hace frío, por ejemplo, en Ujú, invierno, me ujú. gusta mucho usar el Kindle o en realidad uso el iPad y uso el iBook, Ya. Ajá. porque puedes tener las manitos aquí. Claro. Y no tienes que Exacto, estar, exacto. no sé. Entonces, Exacto. generalmente en invierno, y bueno, y ahí tienes, y me parece además increíble porque pues tienes la opción de que cambia la luz Sí, para puedes que leas subrayar y mejor, puedes poner ahí subrayar copy-paste, también. etcétera. Sí. Sí, sí, Y sí. mire, yo otro libro me acabo de acordar, acabo de terminar de leer los dos libros de Deborah Feldman. Deborah Feldman es una chica que salió de una comunidad judía, es una historia Ujú. real, de Brooklyn, muy ortodoxa. eh, y el segundo, me identifiqué muchísimo con su segundo libro porque ella habla mucho de estos procesos de migración. Y bueno, y Ah, ok, finalmente yo soy una migrante y vengo de ok. ahí, o sea, mi mamá es chilena que tuvo que emigrar, mi papá también. Entonces, habla mucho de ese proceso interior que genera la migración, habla mucho de las angustias, eh, y me sorprendió mucho su libro, Ujú. o sea, sobre todo el segundo. Yo Ok. soy una atascada, entonces cuando me gusta, descubro que alguien escribe muy bien o me gusta como escribe, compro todos sus Lees libros. todo. Ok, ok. Ajá, entonces, eh, ¿Y cómo se llaman se- los libros? el primero se Deborah llama, Feldman. como On- la serie de Netflix, porque el primer libro, la serie de Netflix está basada en el primer, Es Unorthodox, Unorthodox, aquí ya lo estoy sí. viendo. Y Ok, el segundo se llama Éxodo. ok, ok. Ujú. Oye, se Que ven habla buenos, justo ¿eh? de su migración a Berlín. Digo, hay muchos temas y habla del tema de ser mujer en una comunidad judía ortodoxa,
Y bueno, aprendí mucho además de las tradiciones judías que no conocía y me pareció interesante. Eh, pero sobre todo eso, de ese proceso interior, de esa búsqueda de su identidad, me pareció Wow, también qué interesante. muy, todo su proceso como lo narra me pareció muy interesante, su proceso personal. Ok, ok. Padrísimo, Pau, padrísimo. Y, Oye, pues mi querida Pau, para cerrar, ¿qué te gustaría? Bueno, a ver, una cosa, ¿dónde te podemos encontrar? ah, ¿Dónde podemos buscar más información de Paola Palazón, de Siki, de Ser Mamá Hoy, etcétera? Pueden buscar también en mis redes como Paola Palazón, estoy en todas, no es muy común. Y si no, en mi página que es paolapalazonseguel.com, Ok, que vamos a ponerlo ahí, aquí en pantalla para los que nos ok, estén viendo, es ah, @Paola Palazón. ajá, Y tu website es igual www.paolapalazón. seguel.com, palazonseguel.com. Paolapalazonseguel.com. Igual para los que nos están escuchando, en toda la descripción del podcast donde lo estén escuchando, ahí van a poder ver todas las redes de Pau para que la Ah, busquen, para que la sigan, para que nos ayuden a seguir comunicando este mensaje de bienestar, de flow, de no tenerle miedo al miedo, ¿verdad? ujú. Y pues mi querida Pau, creo que se quedaron muchas cosas Sí, pendientes de platicar, pero esperemos tener más oportunidades de seguir platicando y de seguir compartiendo estas ya tienes, ideas sí, y, tienes una y todo. invitación al podcast. Por supuesto, ahí voy a estar, mi querida Sí, Pau. ¿Eh? Pues te agradezco una vez más gracias a el ti. haber estado aquí, mi querida Pau, y pues nos vemos muy pronto. Sí, ¿Eh? abrazo grande. Gracias, Pau. Bye. Hasta pronto.